Ok. Tenemos el cubismo analítico. El cubismo analítico o periodo analítico del cubismo se da la parte fuerte de 1910 a 1912. Se caracteriza principalmente por descomponer los objetos para recrearlos, siguiendo un equilibrio estructural que permite observarlos desde múltiples perspectivas. En el cubismo analítico, lo primordial es la estructura de la forma, para la que se emplea una paleta de colores apagados y oscuros que oscilan entre grises, verdes, azules y ocres. Aquí tenemos una muestra que es de Picasso, fábrica de Horta de Ebro, el año 1909. Es un óleo sobre lienzo de 53 por 60 centímetros. Está en San Petersburgo, en el Museo Estatal del Hermitage. Es aquí ya evidente la influencia del maestro Paul Cézanne, ¿sí? Es muy claro ver la relación, el vínculo que tiene en la forma como maneja el espacio en cubos, pero también hay otra cosa muy interesante que son los grises, ¿sí? El manejo de los grises y casi podríamos hablar de una pintura monocromática. Picasso, El hombre de la pipa, óleo sobre lienzo, es un óleo de 1,30 por 90 centímetros, en el Art Institute of Chicago. También vemos la pintura, es un poquito después del periodo marcado, que finalmente a Picasso el cubismo pues siempre lo va a manifestar en distintos periodos que va a tener en el largo trayecto de su vida. Eh, Aquí yo noto mucha influencia de Diego Rivera, que también fue un contemporáneo y compañero de él. Tenemos aquí a otro importante personaje, que es Georges Braque, francés, de 1882 a 1963. Él mantuvo una gran relación con Pablo Picasso, con quien empezó a trabajar en estrecha colaboración a partir de 1909, realizando obras estructuradas en complejas formas geométricas y pintadas con colores neutros, que hoy son conocidas como cubismo analítico. Se conocieron en 1907, cuando Picasso estaba pintando Las señoritas de Aviñón. Desde entonces la relación entre ambos fue intensísima. Eh, pues qué cuadro tan maravilloso. La diapositiva que Luisa nos presentó nos da la idea de la monumentalidad y de la grandeza y de los grandes aciertos que tuvo el maestro Picasso con las señoritas de Aviñón. Evidentemente que fue un cuadro que motivó a toda una generación de artistas en París en este momento, ¿no? Aquí tenemos también de Georges Braque, Casas del Estanque, 1908, es la imagen que produjo por primera vez el concepto de cubismo. Es un periodo muy cercano a Paul Cézanne, un poco lo que comentaba Sotilia en relación a cómo interpretar. Aquí los maestros Pablo Picasso y Georges Braque no están copiando, están aprendiendo la lección pictórica y el goce estético que ellos sentían por Paul Cézanne, y hacen una obra diferente, ¿sí? Donde, claro, ellos ya evidencian la descomposición del espacio en formas geométricas, muy especialmente en el cubo. Vean también las líneas, todo está el cloisonné, la delimitación
de las formas por medio de la línea en determinadas partes. Mucho también esto de la experiencia post-impresionista. Mujer con mandolina, de George Braque, 1910. Mujer con mandolina es una de las primeras obras que Braque dentro del cubismo analítico. Aquí, como pueden ver, el fondo del cuadro y la figura se crean a partir de una sucesión de líneas horizontales y verticales, que incluye una serie de planos que se relacionan entre sí. No sabemos dónde está la forma y dónde está el fondo. Y tenemos los papier collage de Georges Braque, Nature morte sur une table, 1914, término proveniente de la lengua francesa, en la que significa papel pegado. Es una técnica pictórica y un tipo de collage. Con el papier collage, los artistas pegan piezas planas, papel, tela, etcétera, en la pintura, de la misma manera que lo harían en el collage, excepto en el hecho de que la forma de las piezas pegadas determina el objeto en sí. Bien, esto es muy interesante porque ellos primero empiezan a hacer este tipo de cubismo, representando, imitando las diferentes texturas, pintándolas, ¿sí? Pero innovan agregando lo que va a ser el collage, ¿sí? Pedazos de periódico, pedazos de publicidad, pedazos de tela, ¿no? Es un elemento, el collage, que va a tener mucho éxito entre los pintores contemporáneos. Y tiene una ventaja, que es incorporar algo real, ¿sí? Ya no pintarlo, sino incorporar algo real. Bien, este es un trabajo mixto, muy interesante, de collage con lápiz carbón. Pegaban, también cosían algunas telas, distintos tipos de textura. Llegaron a hacer texturas aún más atrevidas, ¿no? Como persianas o cartones, texturas de cartones o fragmentos de madera, en fin. La técnica evolucionó muchísimo y la interpretaron tanto expresionistas como futuristas. La botella de Vieux Marc de Pablo Picasso, vean sus bodegones. Es una pintura evidentemente inspirada en el collage cubista. Y Picasso aquí pinta un bodegón y busca una representación unitaria de los objetos, como un todo, como una escultura, y los destaca del fondo. Naturaleza muerta, el violín, 1914, de Pablo Picasso. Picasso cambió totalmente y se podría decir que de una manera muy brusca a partir ya de 1908, y él se dedicó de manera sistemática al estudio de la simplificación del volumen, y adoptó mucho el manejo de técnicas mixtas, y en este periodo se limitó mucho también su paleta cromática, dando más interés a los grises de carácter cromático. Aquí es donde surge el cubismo sintético, ¿sí? A raíz de que ellos añadían diferentes materiales al lienzo, y es el collage
el que les va a dar esta simplificación de la forma, ¿sí? Ya, incluso aquí ya la volumetría ya no es tan importante, ¿sí? Representan la realidad de una manera más abstracta, ¿sí? Por medio de diferenciación de planos con texturas, con líneas, con sobreposición de planos, con colores, con objetos. Aquí, como podemos apreciar, la textura es indispensable para generar diferentes planos y también perspectivas, porque claro que hay profundidad, ¿no? Pero es otro tipo de profundidad, no es una profundidad tradicional. Aquí tenemos una diapositiva con el cubismo sintético. Es 1912, 1916 son las fechas de efervescencia. Es la naturaleza muerta con piedra de Picasso. Picasso ve la necesidad de buscar vínculos entre el arte y la realidad. El pintor empieza a introducir objetos en sus cuadros como periódicos, pedazos de metal, telas, madera, papel y otros materiales que pasan a formar parte de la composición, originándose así el collage. Entonces, aquí nos queda muy evidente cómo la experiencia estética y técnica que le da el collage a estos grandes pintores la van a llevar a los lienzos, ¿sí? Entonces, su forma, la concepción estética y técnica se simplifica. De ahí que se llama cubismo sintético. Estos son muy bonitos, los instrumentos. Picasso, guitarra de 1913. Una diferencia fundamental que podemos encontrar entre lo que es el cubismo analítico y el sintético es que el primero, el analítico, desarma más cuidadosamente la figura. Es como el cubo que se desarma. En algún momento dado, en primaria o en secundaria, nos tocó la oportunidad seguramente de armar un cubo. Es lo que ellos hacían, ¿no? Nada más que ellos lo desarmaban y así nos presentaban la forma desdoblada. Bien, y el el cubismo sintético descompone también la forma en sus partes más representativas, pero sin volumen. Y hay una profundidad y una perspectiva por sobreposición de planos o por descartación de los mismos. Lo que está al frente está más cerca de nosotros y conforme van planos medios, segundos planos, se va alejando la composición. Son composiciones complejas. Esto que estamos viendo, vean la articulación de líneas, cómo hay un entendimiento genial, extraordinario del espacio, compañeras. No es fácil, no es fácil, ¿sí? Comentaba hace unos minutos, eh, recuerdo incluso comentarios de gente, ¿no? De gente que dice, yo tengo un sobrinito que dibuja mejor que Pablo Picasso, o eso mi sobrinito también lo puede hacer. Y pues no es cierto, estamos ante maestros que tenían un pleno dominio de la técnica, del dibujo, una cultura evidentemente muy amplia, y algo que también tenían, estoy hablando de hasta este momento, hemos hablado de George Braque y de Pablo Picasso, genialidad. ¿Sí? No eran personas con un coeficiente intelectual normal como el nuestro. Estamos hablando de maestros con un alto coeficiente intelectual. Este también es un cuadro extraordinario del cubismo sintético, Los tres músicos de 1921. Aquí el cubismo sintético es más directo. Trata de no distraernos al espectador al descomponer las figuras, sino nos lleva más directamente al mensaje, al entendimiento de lo que nos está
manifestando el artista. Mujer desnuda, dibujo de Picasso. Picasso, definitivamente, pues se los dije hace unos momentos, considero que debe de estar entre los más grandes dibujantes de todos los tiempos, al nivel de un Leonardo da Vinci. Él dibujó como no tienen idea. Vean este dibujo, qué hermoso, ¿no? Es un dibujo con tinta y hay una evidencia de que hay un cuerpo, ¿no? De que hay un cuerpo, pero es un cuerpo que se está descomponiendo, ¿no? Que se está armando o desarmando, como lo queramos ver en sus distintas partes. Otro personaje que me pareció muy interesante ponerlo este día es María Gutiérrez Blanchard, de Santander, 1881, en París, muere en París en 1932. María Blanchard nunca llegó a la total descomposición de la forma, característica del cubismo analítico, pero asume la influencia cubista y la asimila en su manufactura en forma de ricos colores. Su composición cubista de 1906 a 1919, óleo y collage sobre lienzo de 154 por 114 centímetros. Definitivamente ella es una de las integrantes del movimiento cubista más importante, poco renombrada, poco afamada, ¿no? Tal vez por la brillantez de los otros maestros, pero ella compartía el estudio con Diego Rivera en París, y para Diego Rivera, María Blanchard y Pablo Picasso eran los más grandes cubistas. Rivera tenía una admiración extraordinaria por María Blanchard. Este es muy bueno, Nature Mort, Naturaleza Muerta, de 1922, óleo sobre el lienzo de 63 por 81 centímetros. Vean la composición, muy interesante, con una gran simplificación de la forma, pero que nos deja ver qué es lo que estamos observando. Aquí tiene un manejo de grises muy bello, muy variado, con algunas tonalidades cálidas, como son los ocres, o tonalidades frías, como son los verdes. El contraste tonal que genera esto en la pintura genera también una sensación de profundidad, de una nueva perspectiva que innovaron los cubistas. Nuestra mirada es dirigida por líneas de tensión que atraviesan todo el lienzo. Y evidentemente este es seccionado por los pliegues de la tela, por el acomodo del bodegón. Naturaleza Muerta cubista de 1917, óleo sobre lienzo de 54 por 32 centímetros. También vean su extraordinaria factura con la que está hecha y la forma como está simplificada el lienzo. Es una pintura ya muy cerca de la abstracción, y evidentemente influyeron mucho estas obras al constructivismo ruso. Son obras que denotan un conocimiento técnico extraordinario, ¿no? De estos tres maestros que hemos estado observando en estos minutos. Vamos a detenernos aquí la grabación antes de entrar finalmente a otro exponente, que es Juan Gris.